Bueno, muy buenas tardes, estimados asistentes, participantes, eh, a esta quinta jornada de conferencias que estamos llevando a cabo dentro del Colegio Regional de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambientales del Litoral. En esta sesión nos acompaña el doctor Kervin Chumbanga nuevamente. Quienes lo conocen saben que él es un docente con amplia trayectoria en diversas instituciones de educación superior del Ecuador. Actualmente se encuentra contribuyendo con su labor en la Universidad Técnica de Manabí, y el día de hoy nos acompaña con un webinar titulado Registro de tsunami y riesgos sedimentarios en las costas del Ecuador. Así que sin más preámbulos, para aprovechar al máximo este valioso tiempo, damos paso al doctor Kervin Chunga. Gracias, Diego. El tema que estamos proponiendo, digamos, con el colegio y con una serie de colegas, digamos, trata de un estudio de los últimos 18 años, todo, digamos, direccionado a la parte de tsunami. Entonces, vamos a tratar de todo lo que es la parte, digamos, sismicidad histórica y cómo identificar criterios de tsunami. En sí, aquí están todas los investigadores con sus respectivos logos que han participado en estos diferentes tipos de estudios en los últimos 18 años, tanto en la parte de sismicidad, en la parte de paleosismología, en la parte de estratigrafía. Bueno, en sí, entonces, tsunami corresponde a un efecto cosísmico primario, que es un tipo de evento regional, ¿sí? Entonces, si nosotros tratamos de riesgos, por ejemplo, riesgos igual, peligro por vulnerabilidad por elemento de exposición, en este caso, el terremoto vendría a ser la amenaza y el tsunami es uno de los peligros. Vulnerabilidad, alguna ciudad costera que consideremos, y elemento de exposición, qué ciudades se encuentran en zonas de geomorfología inundable. ¿Sí? De ahí tenemos otra serie de efectos, digamos, asociados al terremoto, pero lo vamos a enfocar directamente a tsunami. Ahora, vamos a presentar dos temas de tsunamis, mega tsunamis, que hemos de las últimas 2 décadas, y vamos a confrontarlos con los tsunamis. O sea, ¿qué es un tsunami? ¿Qué es un paleotsunami? En este caso, sabemos los conceptos. O sea, ¿qué es un tsunami? Toda distribución vertical en una columna de agua. En este caso, direccionado para un evento sísmico. Podemos ver una imagen de que yo tengo que tener un esfuerzo o un desplazamiento vertical. Puede ser por tracción, digamos, o por compresión. Pero el desplazamiento vertical me perturba lo que es mi columna de agua. Ahora, no siempre yo puedo tener un tsunami, digamos, que se retire, el impacto de un tsunami que se retire, sino también hay tsunamis que sin retroceder en la playa pueden avanzar. Y esto se debe a que yo tengo, por ejemplo, de un costado de la fuente sísmica, yo tengo una amplitud que efectivamente en la zona de la playa yo puedo esperar que el mar se retire, y por otro lado tengo una atenuación, que significa que el mar avanza directamente sin algún retiro. Entonces un tsunami no siempre puede retirarse, depende, digamos, de la posición de la fuente sísmica en amplitud o en atenuación. En este caso, imagínense un 26 de diciembre, entonces es una fecha, todas las personas están, digamos, de vacaciones, sobre todo en Europa después del 20 de diciembre salen a vacaciones. Es un lugar, digamos, que tiene unos escenarios turísticos espectaculares, y fue una fecha en la que hubo mucha aglomeración de personas. Cerca de 300.000 personas fallecieron en este evento del 26 de diciembre del 2004. Indican de que la ruptura en la zona de subducción fue de 1.000 a 1.000 kilómetros de longitud. Entonces, la dinámica correspondió, digamos, a la placa indiana, debajo de parte de la placa Burma. En esta parte, nosotros tuvimos un desplazamiento de 5 a 6 centímetros, que corresponde a 2 milésimas de segundo. ¿Qué significa? Que los grandes terremotos permiten un desplazamiento del eje magnético y el eje terrestre, así. Entonces, en este caso, para el terremoto de 2004 fue de 5 a 6 centímetros. Hay un caso muy interesante que es en Maldivia. Entonces ustedes pueden ver una de las islas turísticas que su máxima altitud es de 1.3 metros. El impacto de la ola hubiera sido devastador
sino es por una serie, digamos, de arrecifes. Ustedes pueden ver que cerca de la zona de Maldivia yo tengo una zona de arrecife y las olas viajan por refracción. ¿Qué significa? Que al viajar por refracción con el piso oceánico choca contra este muro de arrecife y solamente tuvimos una inundación de 1 metro. De allí es muy importante estudiar la batimetría de los sitios, de sitios de isla, de las sitios costeras, porque yo puedo tener, digamos, una dinámica de inundación dependiendo mucho de la batimetría del terreno. ¿Sí? Ahora, este tsunami del 2004, podemos ver, digamos, su devastación, denudación de la cobertura arbórea. ¿Qué significa? De que yo puedo tener una máxima denudación, RANAT, significa la altura máxima de un tsunami, en un sitio de alto impacto. ¿Sí? Estas evidencias fueron, digamos, múltiples en algunas zonas de Indonesia. ¿Okay? Por ejemplo, en la zona de Indonesia, podemos ver de que en zonas de planicies inundables hubieron efectos de erosiones. En zonas de estero, yo puedo tener un incremento de la energía de un tsunami. Por ejemplo, yo puedo tener una altura de 6 metros, pero esa altura, encontrarse con una zona de caudal estrecha, incrementa la energía y esos 6 metros pueden, digamos, incrementarse a 10 metros. ¿Sí? Entonces, en zonas de planicie, podemos ver el evento de que hubo una devastación total de lo que es la cobertura tanto arbórea y la cobertura vegetal. ¿Sí? Podemos ver un ejemplo de Greenbroom, de una zona de entrada de estero. Entonces, es importante estudiar la zona de entrada de estero en las zonas costeras, porque en esta zona de estero es donde hay incremento de energía y la altura de ola. Como les indicaba, si yo espero una altura de ola de 6 metros, esa altura puede incrementarse de 10 a 12 metros por este tipo de morfología en canales. ¿Sí? Entonces, este creo que es el último ejemplo de que podemos ver, digamos, zonas de penínsulas, zonas rocosas y zonas de entradas entre canales de una planicie aluvial. ¿Okay? Sí. Entonces, este fue el caso de Sumatra. Imagínense, Sumatra, un evento en una fecha de aglomeración, 26 de diciembre, digamos, muchas celebraciones, aglomeraciones de personas, los sistemas de alerta fueron anunciados, no hubo un correcto sistema para algunos países y las evidencias fueron, digamos, un daño desastroso y 300.000 habitantes. Otro caso muy interesante de un mega tsunami es el terremoto de Japón, del 11 de marzo del 2011. Pero este mega tsunami tiene un sucesor, significa un sucesor en el año 869. Normalmente en Japón tenemos recurrencia de tsunamis cada 25 años, pero de mega tsunami los tenemos cada 1100 años. Entonces debemos caracterizar bien cuál es la recurrencia de un tsunami y cuál es la recurrencia de un mega tsunami. En este caso, para el tsunami de Japón, que todos lo recordamos muy bien, el impacto de la ola para la zona de Galápagos fue de unos 16, 17 horas, y después el Ecuador continental. Entonces, la posición de Sudamérica, en este caso los países de Sudamérica del Pacífico, es muy importante para tener una planificación. No hubo una correcta planificación. Me recuerdo que en ese tiempo en Manta, las personas comenzaron a entrar en causa a la tercera, cuarta hora, cuando la ola de tsunami estaba prevista para la hora 18. ¿Sí? Entonces fueron una serie, digamos, de malas estrategias que logramos aprender. O sea, fue una lección aprendida de este evento, de este, digamos, evento lejano. La máxima altura que tuvimos fue de 1.4 para la zona de la Libertad. Entonces nos indica de que tsunamis tan lejanos, tan fuertes, no podrían impactar la costa del Ecuador con mayores de 2 metros. Hablando para el caso de tsunami de origen sísmico. Tsunami por deslizamiento de islas, digamos, es otro tema para analizar. ¿Sí? En este caso podemos ver el área sísmica, toda la fuente sísmica y la zona de Sendai, que es una zona de planicie aluvial. Pero aquí vemos una serie de daños en lo que es infraestructura y lo más interesante, podemos ver de que hay una serie de muros construidos hasta 10 metros de altura porque ellos tenían previsto impactos de ola de tsunami hasta 8 metros de altura. ¿Qué significa? Consideraban la recurrencia de impacto de tsunami en los últimos 25 años, pero no se percataron de los mega tsunamis. ¿Sí?
Los daños fueron hasta en áreas industriales, en este caso una petroquímica. Esta planta se localiza a 2 kilómetros de distancia. Entonces, cuando comenzaron a construir la planta, analizaron una serie de posiciones, los eventos de tsunami recientes, cuál fue su máxima inundación a 1 kilómetro, 1.5 kilómetros. Bueno, si nuestra planta petroquímica la ubicamos a 2 kilómetros de distancia, supuestamente no hay ningún problema, pero los mega tsunamis pueden llegar de 3 a 4 kilómetros de invasión por inundación. Entonces, ¿qué no consideraron? En este caso los técnicos, los científicos, bueno, los técnicos japoneses porque los científicos habían trabajado en esto. Entonces el profesor Minoura, por los años 2000, tenía unos primeros resultados sobre el terremoto de Hohan del año 869. ¿Sí? Entonces él hizo una serie de perforaciones. Desde la línea de costa hizo perforaciones 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros de distancia. ¿Y qué es lo que obtuvo? Ustedes pueden ver aquí la línea azul, que es una planicie de costa, y comenzó a hacer una serie de perforaciones. Y él comenzó a identificar depósitos tsunamis comunes, podemos llamar, depósitos tsunamis cada 25 años, cada 50 años, pero a medida que se alejaba de la línea de costa, 1 kilómetro, 2 kilómetros, encontró pocos depósitos tsunamis con una recurrencia mucho más alta. ¿Sí? Entonces, depósitos tsunamis que llegaron hasta 3 kilómetros de distancia de la línea de costa. Entonces, fue un primeros resultados muy interesantes, digamos, de la paleosismicidad y cómo construir los eventos de tsunamis del pasado. ¿Sí? Entonces usaron una serie de criterios, por ejemplo, criterios geoquímicos, biológicos, estratigráficos, que lo vamos a discutir más adelante, y con eso pudo determinar la intensidad y cuánto promedio era la altura. O sea, él consideraba una altura de 18 metros, pero en sus publicaciones, tal vez para no entrar mucho en, digamos, un asunto de crítica, valoró hasta 10 metros de profundidad, 10 metros de altura de hora de Ranat. Ahora, ¿cuál fue el resultado del profesor Minoura en el año 2002? Él indicaba de que el intervalo de recurrencia de un mega tsunami, de un gran tsunami, es de 800 a 1100 años, con los datos de paleotsunamis encontrados a 3 kilómetros de distancia de la costa. Indica que más de 1100 años han pasado y las probabilidades son muy altas de que la planicie de Sendai sea golpeada por un tsunami. ¿Sí? Entonces, estos resultados los publicó por el 2002-2003. Y efectivamente, en el año 2011, tuvimos a los 1142 años del último evento de Hohan, tuvimos el tsunami de Japón. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? De que no hay mucha variación entre 1100 años a 1142, 1100 años más o menos 50 años. Estamos en el rango permitido, digamos, de un golpe, de un impacto de mega tsunami. Aquí podemos ver los resultados del terremoto del tsunami del año 869, que es la línea roja, y la línea azul me indica el tsunami de inundación del 2011. ¿Sí? Entonces, ambos son considerados mega tsunamis, con un intervalo de recurrencia cada 1100 años. Normalmente, ¿cómo se encuentra? Una serie, digamos, de un depósito de arena, dependiendo de la litología, un contacto horizontal muy brusco, ¿sí? Los análisis de dataciones permitieron asociarlos con el evento del año 869. Ahora, ¿qué hemos hecho en Ecuador? Entonces aquí tenemos un grupo de trabajo, están unos colegas de diferentes instituciones, y hemos compilado información. Toda esta compilación de información inició desde el año 2000, con el apoyo del profesor Jefferson Dumont, que en ese tiempo estaba en el IRD. Entonces comenzamos a hacer una serie de perforaciones para identificar, construir, digamos, el pasado sísmico y el pasado de tsunami. Entonces, cuando nosotros hablamos de paleosismicidad, estos estudios pueden encontrar información muy interesante hasta 20.000 años atrás. Ahora, esta información de los últimos 1.000, 10.000 o 20.000 años que hubo en el pasado, pues nos pueden ayudar mucho, porque si vemos la historia sísmica de la costa del Ecuador es de 233 años. Nuestra historia sísmica
inicia con el terremoto de Guayaquil de 1787, hace 233 años. ¿Sí? Entonces, los tsunamis históricos, en cambio, inician desde el año 1896 y otros hacen la referencia de 1906. Entonces, estos puntos rojos que ustedes ven allí es la posición de los epicentros, posibles epicentros de tsunami en estos años. Podemos ver que en la zona de Manabí no hay registro de tsunami, pero esto no indica de que no puede existir tsunami en la zona de Manabí. Al contrario, puede indicar de que yo puedo tener una recurrencia mucho más alta de tsunami. Efectivamente, hemos encontrado tsunami en la zona de Manta y Jaramijón. Sí, en sí, tenemos los tsunamis digamos que afectaron mucho a Ecuador del 58, 1906, en la zona de Esmeralda, 1901, de un 7.8 en la zona de Salinas, y 1933 de 6.9. Y el histórico de 7.6, 7.8 del 12 de diciembre del 53, que afectó las costas tanto peruanas y tantos del sur del Ecuador. En sí, nosotros, para comprender bien la fuente sísmica de un tsunami, debemos trabajar con las áreas sísmicas. Entonces, bueno, normalmente yo trabajaba con las áreas sísmicas, con 3 grandes áreas sísmicas, ¿sí? Lo que corresponde a la zona de subducción. O sea, la interesante es que nuestra zona de subducción no es continua, tiene fracturas, y estas fracturas determinan una área sísmica. Una reciente reunión que tuvimos con colegas colombianos y con la UNESCO, en conjunto cruzamos información y determinamos preliminarmente estas áreas sísmicas. Entonces determinamos 6 áreas sísmicas, ¿sí? Entonces, estas áreas sísmicas pueden ser empleadas para peligrosidad sísmica, para estudios de reforzamiento estructural sísmico, para estudio de modelación, simulación de tsunami. Es algo interesante. Entonces, el área sísmica que tuvimos una activación en el 2006 corresponde a la zona 5. Pero, ¿qué sucede? O sea, tenemos la zona 6 con espera de un terremoto en futuro, la zona 4, la zona 3, 2 y 1. ¿Sí? Entonces es muy interesante estudiar esta fuente sísmica y qué tipo de fenómenos ecosísmicos puede generar. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver, bueno, esta es la foto de la reunión que tuvimos el 27 al 29 de enero de este año, con una serie de colegas científicos ecuatorianos, colombianos, con el apoyo de la UNESCO. Podemos ver el área sísmica, entonces lo que les indicaba, el área sísmica de La Plata, el área sísmica segmento Galera 1, y cada uno de sus relaciones. ¿Cuánto es el máxima magnitud? Es el SLIC, la longitud establecida. O sea, son parámetros que se necesitan para las modelaciones. Bien. Entonces, ¿qué tenemos de tsunamis históricos? Poco, muy poca información, ¿sí? Entonces, no significa de que no hemos tenido grandes terremotos con grandes tsunamis. O sea, hay que estudiar el pasado. No es tampoco para asustarnos, preocuparnos, porque si seguimos la norma ecuatoriana de la construcción con sus especificaciones técnicas, la idea es reforzar la infraestructura. Si yo tengo un centro comercial, un hospital, un colegio, tengo que reforzarla estructuralmente y que pueda soportar, digamos, un terremoto de magnitud considerable. O sea, se puede. Entonces, a la derecha, ustedes pueden ver una serie de dataciones que hemos hecho para Esmeralda, para Manta, para San Pablo y para Playa Villamil. Entonces significa hace 1250 años, más o menos 50 años de error, o sea, before present, antes del presente. Entonces es la relación que tenemos, 1190 años atrás pasó un terremoto tsunami. ¿Ok? Entonces, estos son trabajos que hemos realizado desde el año 2000. 2000 iniciamos, 20 años, iniciamos los primeros estudios en la zona de Playa Villamil. Seguimos haciendo excavaciones, trincheras, sobre todo cuando son trabajos digamos, de empresas privadas. Aprovechamos las maquinarias para hacer excavaciones y tomar muestras de la estratigrafía de la zona. ¿Sí? Entonces, desde la parte norte, nosotros con algunos colegas iniciamos a hacer excavaciones, 5 o 8 trincheras en la área urbana de Esmeralda. Estamos ya dirigidos en la parte de la zona de Esmeralda. Y en lo azul son posibles depósitos tsunami. Entonces, ¿qué significa? Terremotos, tsunamis quedaron registrados en el sedimento. Lastimosamente, la litología de Esmeralda no conserva mucha materia orgánica. Entonces,
estas 5 o 6 muestras fueron enviadas a Estados Unidos para una datación y solo en una tenía suficiente materia orgánica para datar. Entonces, significa de que de las 5 eventos del tsunami, solamente datamos uno, 1880 años atrás ocurrió un terremoto fuerte. En la figura podemos ver, como no nos ayudó mucho esta técnica de carbono 14, con la compañera amiga Gloria López, fuimos nuevamente al sitio, hicimos trinchera y tomamos muestras para la técnica termoluminiscencia. Ella la próxima semana presentará una conferencia en el colegio, nos explicará muy a detalle la técnica, la termoluminiscencia. En sí, para resumir, es la última exposición solar que tuvo un grano de cuarzo. Y podemos saber la datación. ¿Sí? Esta esmeralda, nosotros encontramos los depósitos tsunamis en esta zona, en este punto de una planicie aluvial, y lo encontramos también en el límite con la terraza aluvial. Límite, planicie y terrazas aluviales. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo la evidencia física en el terreno, yo puedo hacer una simulación de inundaciones. Entonces, puedo hacer hasta un programa, una planificación de gestión de riesgo, cuál es mi zona más vulnerable. Y con esta fuente sísmica yo puedo hacer modelos, simulaciones de tsunami y en qué tiempo llega el impacto. ¿Sí? Entonces, la inundación que nosotros encontramos estaría entre la cota más 13 y más 15 y podría avanzar hasta unos 700 metros de distancia desde la línea de costa hacia el interior y llegaría hacia los límites de la terraza aluvial. ¿Okay? Otro sitio de estudio es Playa Villamil. Este fue el primer depósito de tsunami que encontramos en el 2002, parte de mi tesis de grado de geólogo. Entonces, la intención era hacer perforaciones e identificar eventos sedimentarios. ¿Qué eventos sedimentarios tuvimos en el pasado? Pero entre esos estudios apareció algo interesante, o sea, una capa sedimentaria anómala. O sea, algo pasaba aquí. Era muy diferente al resto de secuencia. Entonces, comenzamos a estudiar una serie de criterios. O sea, lo primero es tener criterios, más de 3 criterios para identificar un posible depósito de tsunami. Primer criterio estratigráfico, erosión, un contacto erosional. ¿Okay? Segundo criterio estratigráfico, encontramos clastos REDAT, digamos que pueden indicar el avance, el RANAR o el VAWAS, el avance o el retiro de una ola de tsunami. Encontramos restos de alga marina, cuando en el resto de secuencias no había evidencia. ¿Qué significa? Que la tasa de sedimentación era baja en toda la zona, no permitía una conservación de organismos. El mangle rojo, los biólogos lo conocen como Rhizophora harrisoni, estaba completamente oxidado. ¿Qué significa? Que su estructura tuvo un contacto con una alta salinidad que permitió, digamos, una oxidación. Lo más interesante, también un foraminífero Pulenia puloide, o sea, foraminífero que vive a 3 kilómetros de profundidad, no se encuentra en la plataforma continental. Entonces, toda esta serie de criterios biológicos, estratigráficos, geoquímicos, permitieron identificar un primer depósito tsunami con dataciones de carbono 14. ¿Sí? Su posición en la zona de Playa Villamil, el sector del Botadero, el sector Arenal, estaba a 50 centímetros de profundidad. ¿Sí? Pueden ver un espesor hasta 10 metros de profundidad. Entonces, este es un trabajo del profesor Yoronalen Mansour, profesor francés del IRD, que él consideró el área sísmica para hacer una simulación. Todos los parámetros que ustedes ven, digamos, parámetros de fuente sísmica. Hizo un modelo de simulación matemática, se asemeja mucho con las perforaciones y los depósitos de tsunami que nosotros encontramos a 1128 metros de distancia de la línea de costa. Entonces, para yo tener un correcto modelo de simulación, lo primero que debería tener es la evidencia física en el terreno. Porque muchas veces los modelos matemáticos, sin considerar, digamos, evidencia física, pueden tener sobreestimaciones. En este caso, el modelo realizado por el profesor Mansour y Gabriela Ponce, en ese tiempo, fue confrontable con la información paleosísmica del terreno. Otro sitio es Tarqui, Manta. En Manta encontramos evidencia también, microorganismos de ambiente profundo, marinos, diatomeas, partidas, una serie, digamos, de diatomeas mezcladas,
el contacto erosional, y la datación fue de 1190 años. Hace 1190 años atrás pasó un evento de tsunami, ¿sí? Y cuando hicimos las excavaciones en Tarqui, también encontramos una capa de arena de tsunami que probablemente sea del mismo evento de Jaramijón. Entonces, asumiendo de que la altura de ola que golpeó la zona de Manta fue de 6 metros. Entonces, ¿qué nos indica esta parte? Que digamos que Manta, Manabí, puede tener tsunami, pero su recurrencia puede ser mucho mayor. ¿Sí? Entonces, aquí están lo que es los microorganismos de ambientes marinos profundos de zona batial encontrados en esta secuencia de Jaramijó. Lastimosamente, toda esta secuencia cuaternaria fue eliminada el 23 de diciembre del 2018. Hubo un aguaje extremo que toda esta secuencia fue erosionada. ¿Sí? Por suerte logramos compilar toda la información sísmica, paleosísmica. ¿Sí? Salinas. Entonces, algo que nos llamaba mucho la atención era la península de Santa Elena. No hay una información de grandes terremotos. Entonces, y es la punta más saliente continental del Ecuador y tiene una zona de influencia de formación sísmica mucho mayor, pero su recurrencia sísmica debe ser también alta. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó en Salinas? Entonces, cada vez que hacían excavaciones con los estudiantes de la UCSE de Ingeniería Civil, íbamos al sitio y comenzábamos a buscar información estratigráfica. Y algo interesante que es común en Salinas es cuando hace excavaciones, yo tengo, por ejemplo, 10 centímetros, 20 centímetros de arena, muchas veces en las excavaciones la retroexcavadora se encuentra con esta capa de 20 a 40 centímetros de una arena compacta, negra. Probablemente tiene restos de magnetita y rutilo, que es un mineral pesado. Y estos minerales pesados tienen que tener una gran energía para depositarse. Entonces, puede ser la evidencia de depósito tsunami para la zona de Salinas. ¿Sí? Entonces, y continuamos la excavación y nuevamente encontramos arena. ¿Sí? Para la zona de San Pablo. No. Ok. Para la zona de San Pablo, fue un estudio que iniciamos en diciembre del 2017 con colegas de Gloria López, William Méndez, Teófilo Tulqueredis, recorrimos toda la costa y encontramos en San Pablo 2 capas anómalas, posiblemente paleotsunami. ¿Sí? Entonces decidimos hacer una serie de excavaciones más a detalles y tomar muestras del material. ¿Sí? En sí, ¿dónde encontramos? Ustedes pueden ver que el depósito de tsunami lo encontramos detrás de la duna. Entonces, geomorfológicamente, la zona más correcta para buscar depósitos tsunami es detrás de la duna. Yo puedo tener una buena conservación, digamos, de eventos cosísmicos del pasado. Entonces podemos ver la zona de la línea de playa, la costa, una primera berma, aquí estaría la carretera, tengo zonas de hoteles, acá tengo una duna de San Pablo y detrás tengo probablemente este tipo de albúfera o planicie detrás de la duna. ¿Sí? Entonces, un trabajo proporcionado por Carlos Martillos de dron nos permitió hacer una morfología más a detalle. Entonces, vemos la zona lunar que ha sido en gran parte erosionada. Por actividades preservados se encuentran en el sitio. Ustedes pueden ver aquí en la excavación, la que hicimos, la primera de depósito tsunami, digamos en este caso el depósito alto y el depósito bajo. ¿Sí? Estas son muestras, dataciones de termoluminiscencia, la técnica OSL que realizó Gloria López para tener una datación. Entonces, aquí interesa 2 temas, dataciones por carbono 14 y dataciones por termoluminiscencia. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos saber es si este depósito tsunami es el mismo evento que este depósito tsunami o son 2 eventos diferentes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, los primeros resultados fue esto. La técnica OSL nos indica que la parte de arriba tiene 3.500 años, la parte de abajo tiene 3.800 años. El carbono 14 nos indica que la parte de arriba tiene 3.400 años y la parte de abajo tiene 3.760. Entonces, aquí hay una gran pregunta que tenemos que hacernos. O sea,
¿Esto corresponde a un solo mega tsunami o corresponden a dos eventos diferentes? Entonces, para saber si corresponden a dos eventos diferentes, necesitamos estudiar esta parte de aquí, toda esta secuencia. Si esta secuencia tiene, digamos, ambiente deposicional sedimentario correspondiente a la zona de playa, con una tasa de sedimentación lenta, sería eventos separados. O sea, es un estudio que todavía lo estamos trabajando y esperamos terminarlo en los próximos 2 meses. En sí, este es Salinas, la punta más saliente de la península de Santa Elena, en la costa sur. Ustedes pueden ver, digamos, bueno, suelos jóvenes, puedo tener liquefacción de suelo, un impacto de ola de tsunami. Lo interesante, según nuestros resultados, es que la recurrencia sísmica es larga. ¿Qué significa? Que puede ser que tengamos un evento muy fuerte después de 100 años, 200 años. Bueno, eso lo podemos saber en los próximos 2 meses. Bueno, gracias por la atención.